Esta es la segunda mesa, Filosofía, Lógica y Lenguaje, del Simposio de Filosofía y Lógica, Filosofía de la Lógica. Y tenemos 4 ponentes. Tenemos al doctor Raimundo Morado, al doctor Jesús Jasso, a la maestra María Esperanza y a la maestra Jade Castellanos. Como sabrán, nuestro formato es de 26 minutos cada uno y los ponentes tienen la libertad de decidir si tomar sus 26 minutos o terminar antes para dar oportunidad a una ronda de preguntas y respuestas. Esta mesa la comenzaremos con la profesora María Esperanza Rodríguez Zaragoza, con su tema Condiciones de verdad de las oraciones, una ventana referencial al elemento intencional del lenguaje. No sé si la maestra María Esperanza ya esté lista para poder presentar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, César, por la presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este Congreso Internacional de Filosofía de la AFM. Y bueno, voy a compartir una presentación en PowerPoint para guiarme un poco en lo que les voy a estar contando. Ahí va. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí. Sí, ok. Bien. Voy a tratar de ser muy breve porque sí me interesa sobre todo que comentarios, preguntas, dudas, aclaraciones, correcciones a este trabajo. Me interesa más que me las digan y entonces nada más voy a tratar de ser lo más breve posible. Y bueno, este trabajo fue algo, está basado o está inspirado en lo que presenté en el doctorado. Tiene que ver con mi tesis doctoral y lo que les voy a presentar son algunas conclusiones a las que yo llegué a partir de la investigación que hice en el doctorado. Ahí está mi correo, si ustedes quieren escribirme por cualquier cosa, pues ahí lo pueden apuntar. Y comienzo, debido a, ya ven que tenemos un poquito del tiempo medido, pues hay que comenzar. Ok, esto es un poco la bibliografía básica que yo manejé. Está Hegel, está Kaplan, Kripke, Lasserson, McFarlane, Peacock, sería también otro de los principales, y también Crispin Wright y Edgar González Varela, también está ahí en mi bibliografía principal que utilicé para llegar a esto que les voy a platicar a continuación. Como ya bien dijo César, bueno, mi exposición tiene que ver con la parte intencional del lenguaje y para ello vamos a recordar este ejemplo que todos nuestros profes nos enseñan para que podamos distinguir más o menos claro la parte extensional y la parte intencional del lenguaje. Y nos dice este ejemplo de, aquí tenemos 2 conjuntos, de este lado tenemos el conjunto de las criaturas que tienen riñones y de este lado tenemos al conjunto de las criaturas que tienen corazón. No son exhaustivos los conjuntos, pero bueno, representan bien el punto. Bien, la manera en que podemos nosotros distinguir la extensión y la intención en el lenguaje es que si nosotros nos fijamos en cada uno de los elementos, cada uno de los objetos que compone a cada uno de estos conjuntos, pues podemos concluir que extensionalmente estos 2 conjuntos son iguales, ya que ambos tienen los mismos elementos. Tanto de un lado de este conjunto que son los que tienen riñones, como este conjunto que son los que tienen corazón, pues tenemos las mismas cosas. En cambio, si nosotros nos fijamos, no es lo mismo tener corazones a tener riñones. Entonces, podemos decir que intencionalmente estos conjuntos son distintos. Entonces, la parte extensional del lenguaje es esto que tiene que ver, como su nombre lo dice, con las extensiones, con los objetos, con las cosas, en un sentido muy amplio, cosa y objeto, con los algos, ¿no? Que son representados a través de los símbolos del lenguaje. Y la parte intencional tiene que ver más con lo que el sujeto quiso decir, ¿sí? Un poco para distinguir la parte intencional del lenguaje, algo que yo digo mucho en las clases, no es lo mismo decir mi perro Cocoro es bello,
¿no? Ahí está mi perro Cocoro y está muy bello. A decir, cuando voy por la calle caminando y veo a mi amigo Pedro allá y le digo, perro, ¿cómo estás? ¿No? Estoy utilizando en ambas oraciones la palabra perro, pero en una me estoy refiriendo pues a mi perro Cocoro y en la otra pues a mi amigo Pedro, ¿no? Entonces, la palabra perro aquí tiene dos intenciones distintas. Entonces, la parte intencional tiene que ver con esto que el sujeto quiere decir. Y a mí me interesa, bueno, lo que trabajé me sirvió para poder vislumbrar algunas cuestiones acerca de esta parte intencional del lenguaje. Ahora bien, estos modelitos que les voy a presentar, pues son muy esquemáticos y a grandes rasgos tratan de atrapar todo lo que les quiero decir. El primero es este, yo lo llamo modelo de determinación de verdad simple. Es un modelo que yo he trabajado desde hace muchísimo tiempo. Y aquí lo que quiero que se vea es que esta primera parte, esta primera función que va de la entidad lingüística, que en este caso es oración, así cabe aclarar aquí que estamos hablando de oraciones, estamos haciendo un análisis semántico de las oraciones, no de términos singulares ni de argumentos completos, ¿no? Sino solamente a nivel de oraciones. Entonces tengo por este lado la entidad lingüística, que es la oración, y lo que viene es ahora el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración. Piensen que el mundo es un gran campo y cuando yo emito una oración, parto ese campo, me quedo con una parcela de ese campo. Por ejemplo, cuando digo mi perro Cocoro es bello, pues no estoy hablando de tamales, no estoy hablando de matemáticas, no estoy hablando de lógica, estoy hablando de mi perro Cocoro. Entonces, mi perro Cocoro es algo que está en el mundo, entonces estoy hablando específicamente de esta parcela. Eso es establecer, bueno, obviamente en un lenguaje muy simple, establecer las condiciones de verdad de la oración. ¿Qué necesito para que mi oración pueda ser verdadera o falsa? No tengo que ir a ver los tamales, no tengo que ir a ver los números, no tengo que ir a ver la lógica, sino que tengo que ir a ver a mi perro Cocoro para ver si es bello o no. Entonces, esta primera función en la determinación de verdad de las oraciones tiene que ver con el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración. De lo que trata esta ponencia es ver, bueno, qué papel juega la intencionalidad en este asunto. Luego, tengo la formación de una proposición. Esta primera función va desde la entidad lingüística hacia la proposición. Por composición lógica se forma la proposición. Y entonces, como ustedes saben, las proposiciones que son los portadores de verdad son lo que puede ser verdadero o falso. Esta proposición puede ser verdadera o falsa. Se van a cumplir o no esas condiciones que yo ya establecí arriba. Y si se cumplen, entonces va a ser verdadero. Si no se cumplen, van a ser falsas. Obviamente, este modelo está vinculado con una teoría correspondentista de la verdad. Como ustedes saben, no es la única manera de explicar cómo se da el fenómeno de la verdad en las oraciones, pero para fines de esta exposición y de mi investigación, pues utilicé la teoría correspondentista de la verdad. Obviamente tiene muchos bemoles que igual y los platicamos al ratito, pero bueno. Entonces, lo que quiero que se note son estas dos funciones, funciones. La primera que tiene que ver con establecer las condiciones de verdad de la oración. La segunda que tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones de verdad de esa misma oración. Ahora bien, este es el mismo modelo, pero aquí ya metemos un poco de semántica a este Kaplan, ¿sí? La primera función que tenía que ver con el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración se enriquece con lo que dice Kaplan acerca del carácter de las oraciones, ¿sí? Que aquí Kaplan explica cómo es que se genera un contenido a partir de los significados de los términos ingredientes de la oración. Y después, viene la parte del cumplimiento de las condiciones de verdad, igualmente enriquecida con lo que Kaplan dice en demonstratives, que es ir del contenido hacia el valor de verdad, ¿sí? Aquí el carácter y contenido corresponden con estas funciones que yo establecí al principio, que es el establecer condiciones de verdad y cumplir con estas condiciones. Ahora bien, lo que hice en el doctorado fue agregarle a Kaplan, luego le agregué a Peacock, entonces me quedó un Frankenstein bastante bello.
que es este. Tenemos esta oración, que es una entidad lingüística. Igual, tenemos, no, se ve un poco complicado, pero no lo es tanto. Tenemos las mismas dos funciones, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros aquí. Por un lado, el establecimiento de las condiciones de verdad de la oración, y acá abajo tenemos el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones de verdad de la oración. Entonces, en este lado, en esta primera función tenemos el carácter, que esto es Kaplan, y por la parte de Peacock vamos a tener la determinación de los valores semánticos mediante la asignación S. Algo que hace Christopher Peacock es meterle epistemología a la semántica. Entonces, a mí como que me llamaba la atención ver esa parte que no tiene, por ejemplo, Kripke tanto ni Kaplan, que es cómo se van de alguna manera dando los contenidos semánticos en el entendimiento, ¿no? Y Peacock sí lo tiene. Entonces, para Peacock, aquí los valores semánticos se van determinando por una asignación, que son los valores semánticos de la oración lambda, según esa asignación. Y Peacock hace una serie de principios, el más importante es PEM, que lo que hace PEM, que es el principio de extensión modal, es jalar esos contenidos semánticos a cualquier circunstancia de evaluación, ¿no? Esa es como la complementación que yo vi entre Peacock y Kaplan, donde PEM jala los contenidos semánticos a la circunstancia de evaluación, porque en Kaplan está que si tú tomes del contexto de uso los elementos que son necesarios para saber si tu oración es verdadera o falsa, pero no está tan desarrollado o tan exhaustivamente desarrollado cómo se jala los contenidos semánticos. Y en Peacock sí está este principio de extensión modal, que lo que hace es jalar los contenidos semánticos a cualquier circunstancia de evaluación. Y entonces pasamos de esto hacia ya lo que es el contenido, la intencionalidad, la parte intencional del lenguaje, que tiene que ver con el cumplimiento o no de las condiciones de verdad establecidas acá, donde nos ayudó la asignación y nos ayuda el contexto de uso. Acá nos va a ayudar la circunstancia de evaluación y los principios, el principio de extensión modal y los otros principios planteados por Peacock. Y entonces ya tenemos una explicación de cómo es que se da la verdad en las oraciones, ¿sí? La primera función tiene que ver con la parte extensional, la segunda función tiene que ver con la parte intencional. Cuestiones que yo descubrí a la hora de estar trabajando esto en mi investigación, que yo sentí la panacea, y ya cuando fui le dije a mi asesor, ay, mira, encontré esto, así de, pues sí, claro, ¿no? Me dijo, pero para mí fue muy importante, es que finalmente en el lenguaje no están separados estos dos elementos, sino que van juntos en el lenguaje, y que a partir de este modelo que les acabo de presentar, aquí podemos hacer un bicondicional y tenemos el todo del significado, ¿no? Y esta es una manera como puede aplicarse la lógica a cuestiones de semántica. Entonces, una de las conclusiones a las que yo llegué es que puede haber una relación bicondicional entre el carácter y el contenido, entre la parte intencional, la parte extensional del lenguaje, garantizadas por PEM. Y bueno, finalmente puede haber una equivalencia entre el establecer las condiciones de verdad y ver si esas condiciones se cumplen o no. O sea, como que nosotros lo que hacemos es todo junto, y lo que hacemos los filósofos es desbaratar eso que nosotros hacemos a la hora de que estamos diciendo cosas con verdad o con falsedad. Entonces, es una de las conclusiones que yo pude llegar a partir de mi investigación. Y bueno, queda mucho por hacer aquí, si se animan a investigar en este campo. Yo me encontré con varios callejones sin salida. Digo sin salida porque todavía no veo por dónde podría darle para poder decir un poco más acerca de esto. El primero de ellos tiene que ver con que en Peacock se está presuponiendo que en cuestiones lógicas, pues se mete lo a priori. Por ejemplo, cuando queremos establecer
el significado de nociones como la necesidad lógica, la necesidad lógica metafísica, pues ya se presupone la cuestión de lo a priori, que fue algo que no me gustó, que me di cuenta en la investigación, ¿no? Lo a priori sigue siendo ahí un cocolazo para los filósofos bastante fuerte, ¿no? Hay que resolver esta cuestión del a priori. Y la otra, de la cual estoy consciente, pero bueno, no era contemplado en la investigación, es que no es la única manera de entender el significado de las palabras. Obviamente aquí Wittgenstein de las investigaciones, pues no estaría de acuerdo con nada de lo que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, de hecho, es como, ahí es donde todavía no llego, porque Peacock sí utiliza a Wittgenstein en cuestiones de que los términos toman el significado a partir de los usos que tienen, ¿no? Pero hay que ver cómo se puede compaginar con toda la demás raigambre analítica que hay detrás pues de todo esto que les platiqué. Y bueno, a grandes rasgos esto fue lo que hice, esto fue lo que vi, esto fue lo que llegué, y no sé si tengan ustedes alguna duda, algún comentario, algo que quieran decirme, pues bienvenido. Y muchísimas gracias y sigan en el Congreso. Ya, gracias. Muchas gracias, María. Aún nos quedan 11 minutos. Ah, sí, qué bien. Entonces, podrías explorarte más o podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Como ustedes quieran. No sé si alguien tenga aquí preguntas, comentarios, opiniones. Jesús Jasso, claro. Gracias, Raimundo. Los aplausos. Adelante, Jesús. Sí. A ver, muchas gracias. Esperanza, es súper interesante. La verdad es que en algunas ocasiones, justo en estos contextos de congresos, hemos tenido la oportunidad como de platicar acerca de nuestros intereses filosóficos y sin duda alguna tus contribuciones respecto a la evaluación semántica de, como tú dices, cláusulas predicativas y sus contenidos, pues siempre ha sido muy interesante. Entonces, me gusta mucho lo que haces, eso Gracias. Quería decírtelo nuevamente. Gracias. Pero fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención que haces un énfasis particular de que tu tesis doctoral se dirigió específicamente para el caso de cláusulas predicativas, lo que tú llamas la oración como tal, separándolo del contenido que expresa, que sería como una manera estándar de decirlo, que sería como la proposición, lo que es verdadero y falso, y lo que determinaría la verdad y la falsedad de la oración que expresa tal contenido, ¿no? ¿Por qué en este caso, cómo es que tu enfoque, al dar una respuesta respecto a cómo los portadores de verdad tienen una relación muy específica con sus marcadores de verdad, surgen tal vez algunas contribuciones también interesantes en tu enfoque respecto a términos singulares, aunque has dicho que a ti no, en este caso, no hablaste de términos singulares, sino únicamente de funciones predicativas. ¿Qué pasa con tu enfoque? ¿Tienes alguna sospecha sobre cómo funcionaría tu enfoque entre Kaplan, Peacock, Kripke, respecto, por ejemplo, a expresiones que funcionan como nombres propios o sustantivos impropios, o casos de expresiones que en realidad son como tus predicados dentro de esa cláusula? Supongo que sí hay como consecuencias bien interesantes de tu enfoque y pues esto es lo que me gustaría preguntarte. Y te felicito, la verdad es que es un trabajo muy bonito. Gracias, Jesús. Sí, aquí, bueno, no dio tiempo como para que se pueda ver eso, pero obviamente tanto Kripke, Kaplan, Peacock van construyendo la semántica a partir primero de términos singulares, o sea, te van enseñando, bueno, vamos a términos singulares, cómo funcionan los nombres propios, cómo funcionan los indéxicos, cómo funcionan los nombres comunes, cómo funcionan las relaciones, cómo funcionan las propiedades, entonces te van dando como la semántica de los términos singulares. Yo no metí aquí términos singulares porque obviamente lo que interesa es cómo se determina la verdad para ver el papel de la intencionalidad en la determinación de verdad de la proposición. Entonces, por eso no está acá, pero sí está pues de antesala, sí tiene que estar, porque generalmente así es como se hace la semántica de este lado
del pensamiento, ¿no? Que vamos primero poniendo los ladrillitos y demás. ¿Qué podría contribuir mi enfoque o qué consecuencia habría distinta a lo que ellos han planteado? Por un lado, yo sí sigo creyéndole a Kripke acerca de lo que él dice de los nombres propios y sí le creo que es la puerta de entrada para una metafísica, ¿no? Eso sí sigo como bien segura. Todavía no sé, ya se me tambaleó todo, pero eso todavía no tanto. Y con Peacock, creo que con Peacock ahí lo que tal vez bueno, yo lo que vi fue una mancuerna bien, que se puede, yo lo vi, ¿no? Pues quién sabe si sea así, habría que preguntarle a Kaplan y a Peacock, ¿no? Si realmente se puede hacer esta unión de las dos semánticas, pero yo creo que sí se podría. Obviamente tiene sus muchas limitaciones, ¿no? Porque obviamente es lenguaje asertivo, de cierto tipo, no es para todo el lenguaje, etcétera. Pero creo que la contribución es precisamente como combinar la parte epistemológica con la parte lógica para hacer semántica. A mí esa es como la parte que me apasiona y se me hace muy padre, ¿no? No sé si ya contesté o no. Claro, sí, es muy interesante, ¿no? La verdad es que sí, a mí me gusta mucho también estas cuestiones sobre, pues sí, alguna perspectiva analítica, privilegiar alguna perspectiva analítica respecto al análisis de términos singulares y bajo principios de composición, cómo es que podemos establecer la distinción entre un vehículo lingüístico con su contenido. Entonces, en general, ese era el marco de mi pregunta y muy interesante, Esperanza. Muchas gracias. Gracias, Jesús. ¿Más comentarios, opiniones, preguntas para la maestra María Esperanza? El doctor Raimundo tiene algo que decir. Adelante, Raimundo. Hola, parece que no me permiten abrir el video, pero sí me alcanzas a oír, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver si abre ya. Gracias. Ya. Nada más para felicitarte, efectivamente también a mí me gustó mucho tu plática. Si acaso, por los constreñimientos, nos quedas mucho a deber. Hay mucha historia ahí, pero creo que hay una tendencia en tu trabajo a tratar de darle a la realidad de nuestra filosofía del lenguaje, nuestra filosofía de la mente, la complejidad que merece. No hacer una teoría simplista que nos mutile nuestra comprensión de la realidad. Y eso creo que en parte te ayuda mucho para ello esta idea de funciones con valores semánticos de Peacock, pero no por tanto por Peacock, sino por tu interés en tener una idea más generosa, más realista de la sinonimia, de qué significa que dos cosas tengan el mismo significado o qué significa que tengan algún significado para empezar. Y por ello quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cómo, a grandes rasgos, tenemos poco tiempo, crees que podríamos avanzar en manejar, por ejemplo, las leyes lógicas? Porque hay la vieja idea de que, bueno, las cosas que tienen las mismas condiciones de verdad, a saber, en cualquier mundo posible, en cualquier situación y en cualquier contexto, pues van a ser sinónimas. Y entonces es a un nivel superior lo de corazón y riñones. Ahora tengo que leyes lógicas que parecen decir cosas muy diferentes significarían lo mismo. Y no nos ayuda mucho tratar de decir, bueno, diferentes usos, porque a veces ni siquiera las usamos. Hay muchas leyes lógicas que no tienen ningún uso porque no hay la capacidad física para ningún ser del universo en realmente poder manejarlas, son demasiado complicadas. Entonces, si no nos va a salvar el uso ni las condiciones de verdad tradicionalmente usadas, vamos a necesitar alguna cosa de elementos semánticos por ahí para poder decir,
esta ley está diciendo algo diferente que esta otra, siendo ambas leyes lógicas. ¿Tienes alguna idea sobre eso? ¿Por dónde podríamos avanzar en esa investigación? Sí, ya no lo sé, ya soy muy hippie ahora, entonces, antes sí esperaba que se pudiera, ¿no? Pero ahora, sí, obviamente el uso no lo satisface, pero por el otro lado, la otra gran limitante que tienes es el mismo sujeto, ¿no? O sea, finalmente el que se da cuenta de esto va a ser el sujeto y a lo mejor la lógica no tiene límites, pero tú sí, ¿no? Y ese es el gran, pues donde nos damos el tope, ¿no? Así de, ok, pues qué padre, modalidad metafísica, así de, todas las circunstancias posibles, pero tú nomás puedes ver hasta aquí, ¿no? Que no creo que sea como tampoco así de, bueno, como ya no podemos ver más, no hagamos nada, sino que creo, tengo como una idea muy rara, que es que en términos racionales no se va a poder pasar esa limitación epistémica que nosotros tenemos. Tendríamos que aprender a conectar la cabeza con la voluntad, con el corazón, con otra cosa, para que la cabeza se deje guiar a veces también hacia lo que está después de ese límite, ¿no? Entonces, en esta frontera que es donde pues sí la intuición llega, pero pues no puedes decir lo que la intuición sí ve, yo creo que sí es con el corazón al Agustín, ¿no? O sea, con otras cosas distintas a lo racional, porque lo padre es eso, o sea, que se han establecido estos límites claros de la racionalidad y eso es algo digno de aplaudirse, ¿no? Al final sí llegamos obviamente el camino es arduo para llegar al límite, ¿no? De la razón y en vez de como rendirse y ya volverse, dar la vuelta atrás y regresar en el camino, yo creo que sí atrevernos a conectar de otro modo sin que la razón ya guíe, sino que se deje guiar, o sea, que la razón no quiera traducir todo a sus términos, pero ahí sí no sé cómo hacerle, cómo enseñarlo, cómo decirlo, ¿no? Esa intuición tengo yo, ¿no? Pues, Muchas gracias, Esperanza. No, ¿de qué? pues gracias, maestra María. Gracias. Gracias por la... voy a iniciar mi video. Gracias por la presentación y pues vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia la lleva a cabo el profesor Jesús Jasso Méndez. Lleva por nombre Lógica y Formalidad. En cualquier caso, la lógica es formal, la pregunta de su ponencia. Entonces, te aviso los 20 minutos cuando, te aviso cuando tengas 20 minutos de presentación y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Todo tuyo, Jesús. Ok, César. Por favor, ¿me podrías decir si se logra ver la pantalla? Sí, se ve. Se ve. Muy bien. Ok. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Raimundo Morado por darme la oportunidad de participar el día de hoy aquí en el simposio. Como bien dijo César, mi charla lleva por título Lógica y Formalidad. En cualquier caso, la lógica es formal. Vamos a ver. Déjenme quitar un poco esto que me estorba. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, las motivaciones son 4 que guían mi presentación. ¿En qué términos lógicos y matemáticos y filosóficos nosotros como lógicos podemos reaccionar al problema de la fundamentación de las ciencias demostrativas? Esto es importante. Ver si la formalidad es una propiedad, tanto en lógica como en matemáticas, para argumentar a favor de un enfoque constructivo de los quehaceres en lógica y en matemática.
si esta misma propiedad resuelve el problema de la demarcación en las lógicas y evidentemente comprender algunos debates filosóficos actuales encaminados a preguntarnos sobre logicidad ligados al problema de la formalidad. La estructura de la charla son 7 puntos. En primer lugar, voy a hablar de la relevancia del estudio de la formalidad en filosofía de la lógica. Desde mi punto de vista, la lógica o lógica son un proceso muy específico de inferir un flujo constante de decisiones sobre cómo aceptamos información mediante sistemas que interactúan entre condiciones normativas y evaluativas de prueba. Comúnmente, como saben, nosotros podemos caracterizar tanto la lógica como las matemáticas en términos de su formalidad. Sin embargo, ¿qué es la formalidad de nuestros sistemas? Bien, asumo que es necesario definir qué es la formalidad antes de preguntarnos cómo funciona y cuáles son sus capacidades, siempre y cuando entendiendo que existe una amplia diversidad de sus tipos y usos y una amplia diversidad en los tipos de razonamiento. En este sentido, este estudio es previo y nos dirige hacia un análisis profundo e interesante de cómo tenemos que comprender a la logicidad. Nosotros sabemos que tenemos ejemplos simples en torno a la aceptabilidad de información en donde la forma lógica tiene un papel predominante. Por ejemplo, pensemos en estos 2 razonamientos. Laura interviene en todas las discusiones sobre tipos de razonamientos, que implicaría toda discusión sobre tipos de razonamientos es intervenida al menos por una chica. Este razonamiento es distinto al segundo. De manera natural, esta sustancia vuelve amarilla los papeles antiguos, tal que 2 implicaría 2', esta sustancia es celulosa. Nosotros sabemos que es posible dar razones a favor, razones lógicas o formales a favor de la implicación entre 1 y 1', pero difícilmente sin conocimientos básicos de química podríamos responder sobre la aceptabilidad de 2' desde 2. De tal suerte que aquí vemos que la noción de forma lógica es insuficiente para la aceptabilidad de 2', y en este sentido, pues cobra una importancia fundamental que estamos entendiendo por forma lógica y cómo impacta en nuestra manera de aceptar información. Déjenme ver porque no puedo pasar a la siguiente. Permítanme un momento. Estamos. Bueno, ¿cómo definimos la lógica? Hay 2 proyectos que son muy interesantes dentro de la historia de la lógica y de la filosofía de la lógica, que tienen que ver con problemas particularmente de la demarcación del ámbito de lógica, o bien organizar una taxonomía o una arqueología conceptual de qué es la formalidad. La primera en este campo podría ser altamente representativo John McFarlane a partir de su disertación doctoral que lleva por nombre What does it mean to say that logic is formal? Mientras que en el segundo trabajo sobre la formalidad, Katarina Duthill desde el 2011 nos ofrece un material muy interesante que lleva por título The Different Ways in Which Logic is Said to be Formal. Ahora, híjole, es que me está fallando el PowerPoint. Muy bien. Nosotros tenemos 11 versiones de la formalidad, tanto de McFarlane en conjunción con Duthill. Y lo que me interesa es que nosotros pensemos que podemos agruparlo, como yo lo hice, agrupar en 5 variaciones estas definiciones. Presentaciones estrictamente matemáticas, presentaciones respecto a indiferencias a particulares, presentaciones sobre neutralidad temática, convencionalismos normativos y condiciones de posibilidad del pensamiento. Para mí es muy importante que todos nosotros tengamos en mente la presentación de la formalidad en tipo de convencionalismo normativo, porque es una definición de la formalidad permisiva, en donde cualquier sistema que esté organizado mediante reglas explícitas y que tengamos un convencionalismo que pueda de alguna manera funcionar como un criterio de corrección de ejecuciones o de acciones, nosotros podríamos atribuirles a esos sistemas cierto tipo de formalidad. Ahora bien, la interesante pregunta es si los sistemas vigentes en lógica constituyen instancias de alguna variante de la formalidad. Bueno, hay lógicos como Neil desde 1956 que están en totalmente desacuerdo en un enfoque constructivo de la lógica que se ha desprendido de desarrollos de lógicas no clásicas. No está en contra de las lógicas no clásicas, sino más bien su punto de desacuerdo está en cómo estamos entendiendo la lógica. Él asume que los desarrolladores y defensores de las lógicas ligadas a temas particulares de objetos parecen aceptar que la lógica ya no es una ciencia interesada
en las reglas de ordenamiento informacional comunes a todos los estudios, sino que en todo caso, para estos desarrolladores, la palabra lógica o lógicas nombran o su extensión son una colección de reglas como dispositivos de argumentar y aceptar información según conceptos, lo cual abandona por completo la idea estándar de que lo que subyace a la lógica es la oposición entre forma y materia. Desde este punto de vista críticos, me pregunto, no por cuestiones metodológicas, sino por cuestiones fundacionales sobre la posibilidad de reconstruir a la luz de la diversidad de los sistemas vigentes una concepción renovada del conocimiento lógico. 4 preguntas me interesan. ¿Hay lógica sin formalidad? La neutralidad, estabilidad y unicidad de la lógica estándar son rasgos constructivos de la formalidad. La formalidad como rasgo extendido en la concepción histórica de la lógica no es ni ha sido una propiedad del conocimiento considerado lógico y matemático a la luz de nuestros avances en lógicas no clásicas. La dicotomía formal y material representa ahora una concepción epistémica al interior de un enfoque lógico, interesado ya no en la unicidad de nuestras derivaciones, sino en todo caso en la aceptabilidad y eliminación de información de acuerdo con contextos argumentativos. Bien. Pero, bueno, podemos decir que el estatus lógicos de algunos sistemas actuales, particularmente aquellos caracterizados por incluir razonamientos o inferencias dinámicas, me interesan al ejemplificar detonadores de concepciones de lógica alterna clásica, ¿verdad? Y particularmente son de especial interés algunos tipos de razonamiento adaptativos, adoptivos y algunos tipos de razonamientos no monotónicos. ¿Cuál es el propósito aquí? El propósito es averiguar si la atribución de la logicidad al dinamismo inferencial es aceptable. Ahora bien, ¿qué entendemos aquí por dinamismo? Tenemos que hacer una demarcación entre las particularidades de las lógicas dinámicas que tenemos en la literatura con lo que nosotros consideramos como dinamismo inferencial, que es a lo que me estoy refiriendo en este momento. El concepto de dinamismo inferencial ha cobrado importancia para hablar de la situación entre razonadores humanos y no humanos ideales y reales en la inteligencia artificial. Este dinamismo implica un componente deóntico y deliberador sobre información disponible en un sistema gamma, manteniendo siempre la expectativa de ordenar lo mejor posible el flujo de información. Este tipo de inferencias se entiendan entonces como procesos de decisión donde fórmulas obtenidas en etapas específicas de prueba pueden obtenerse en etapas posteriores por al menos 2 razones: incremento informacional o revisionismo, es decir, analizar mejor nuestras premisas. Nosotros recreamos el dinamismo matemáticamente bajo la expectativa de no perder claridad, no perder precisión y guardar grados altos de razonabilidad en contextos movibles. Ahora, ¿qué es el dinamismo estructural? Pensemos en una prueba de una fórmula phi. Tenemos un conjunto de premisas, pensemos en 2 casos constructivos de la prueba, estas empiezan distintos, agregan renglones, eliminan otros y al final parecen incluir un conjunto de fórmulas derivadas distintas. Hasta aquí parece ser que el dinamismo es clásicamente aceptable. Sin embargo, ya en el marco de las lógicas no clásicas, también buscamos la prueba de la fórmula phi en términos de una derivabilidad final, es decir, sin eliminarla en alguna etapa posterior, lo que nosotros conocemos como estabilidad y unicidad de las pruebas en lógica. Entonces, el dinamismo no clásico implica que para cualquier gamma, y esto es muy importante, una lógica adaptativa defina un único conjunto de fórmulas finalmente derivables desde gamma. Sin embargo, esta presentación nos conduce a algunas dificultades lógicas y filosóficas. Pensemos en lo siguiente: si podemos definir el conjunto de consecuencias de gamma de forma estática y no monotónica, ¿cuál sería el sentido de una teoría de la prueba? Pues nosotros sabemos que para qué incluir renglones y desde el principio sabemos que muchos serán eliminados a la luz del conjunto único de fórmulas finalmente derivables y contexto. Bien, bueno, la respuesta de un dinamista diría, tenemos un dispositivo genuino para poder modelar el pensamiento real de los razonadores humanos en ciencia, asumiendo que estos razonadores proceden cognitivamente de manera dinámica, no siempre efectiva ni unitaria. Esto es, nuestros procesos de inferencia cognitiva son derrotables.
Sin embargo, la aceptabilidad del supuesto de aquí no es aceptable sin reserva, al menos por estos dos puntos. En caso de aceptar el supuesto, ¿por qué es materia lógica hacerse cargo del error? Y por otra parte, polemizando el supuesto, ¿por qué construir adaptaciones técnicas del dinamismo como si algunos de estos sistemas expresaran en efecto la arquitectura cognitiva defectuosa del razonador humano? Entonces, los dos puntos nos llevan a dos preguntas centrales de nuestra charla. ¿Cuál es el tema lógico en este escenario? Y adicionalmente, ¿cuál sería la variación de la formalidad que sustenta los sesgos cognitivos como el desajuste, la excepción, la equivocación? Desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos varios lógicos y filósofos de la lógica, la motivación del dinamismo como el corazón inferencial de tipos de razonamientos no clásicos se desarrolla fuera del dominio abstracto formal al que pertenecen algunas propiedades de las condiciones de inferencia lógica, que curiosamente son las que determinan la logicidad de nuestros sistemas desde una perspectiva clásica. Por ejemplo, derivabilidad, consecuencia lógica, consistencia, decidibilidad, completitud, así como haciendo alusión a algunas metapropiedades de nuestras consecuencias lógicas como reflexividad, monotonía y corte, aspectos que yo he analizado y he presentado en otro momento. Entonces, si algunas o la gran mayoría de nuestros razonamientos e inferencias no clásicas parecen no aguantar o bien no incluir estos aspectos que podrían determinar su logicidad y, en su caso, ligarla a una versión de formalidad, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, de acuerdo con las variaciones de la formalidad, el razonamiento o inferencia dinámica sería una instancia de la formalidad de acuerdo con reglas regulativas y de convención, la cual es altamente permisible, como lo dije al inicio. ¿Por qué? Porque información computada, así como sistemas de etiqueta, de comportamiento, de vestimenta para ir a un evento, nosotros podríamos atribuirle en el mismo sentido formalidad, porque siguen explícitamente reglas y tenemos convenciones para poder funcionar como criterios de corrección y decir, esta ejecución es inapropiada. Si nosotros sumamos un par de premisas, podríamos obtener la conclusión de que la lógica no es tan matemática o bien la matemática no es tan general. Si nosotros no queremos esta consecuencia, entonces un recurso sería buscar contrapartidas lógicas dinámicas de la teoría de la prueba en las lógicas no clásicas, mostrando que su concepto de derivabilidad corresponde a una noción análoga de consecuencia estructural y con ello ligarlo a una versión o una variación de la formalidad. Por ejemplo, esquema, abstracción, permutación o algoritmo o ser computable. Bien, sin embargo, desde mi enfoque, la contrapartida del dinamismo consistiría, y que de hecho sí existe, lo sabemos en la familia paraconsistente y en la familia no monotónica, consistiría en tres casos. Una condición constructiva híbrida entre propiedades cuasi estructurales y determinantes informacionales desde contextos, también presentaciones matemáticas de consecuencias cuyo funcionamiento, si bien podría ser compatible con las relaciones clásicas, su condición de posibilidad y de aplicación radicaría, esto es importante, sustancialmente el subsumir las secuelas de la falibilidad y la revocabilidad, de tal suerte que la matematización de la organización dinámica de la información no se puede separar de los procesos humanos que generan, usan y transforman esta información. En este caso, asumo que las consecuencias en sí mismas no son lo más importantes, sino que la presentación técnica de todo el proceso de derivación, donde existen experiencias, creencias, comunicación y observación, parece que es lo que nosotros tendríamos que dar cuenta. Pero nuevamente, ¿cuál sería el estatus formal del dinamismo no clásico? Pensemos que con lo que hemos dicho podemos dar una respuesta a si todas las lógicas son formales a partir de la diversidad de razonamientos. Y pues asumimos un corolario de que el dinamismo inferencial está presente con adaptaciones en un grupo amplio de inferencias y razonamientos no deductivos. Sin embargo, nosotros como lógicos tenemos que saber que el fenómeno de la retractabilidad, es decir, bloqueo, retractación y contexto, exige la distinción entre diversas nociones argumentativamente constructivas y que pueden generar cambios en los razonamientos y consecuencias. Es decir, la retractibilidad es el resultado de operaciones distintas que tienen que ver con el contexto, con la aceptabilidad, la omisión, la normalidad, incertidumbre, condiciones de generalización y eliminación, incremento de información, plausibilidad, revisión de creencias, entre ejemplos. En esta ocasión me interesa
donde la inferencia, la regla o condicional funcionan a menos que sean inconsistentes con la evidencia, o sea, la retractabilidad por default, y donde las conclusiones son retractables si la información aumenta, esto es retractabilidad no monotónica. Por cuestiones de tiempo, solamente analizaré un ejemplo del caso 1. Bien, las reglas o condicionales por default, nosotros sabemos que son presentaciones lógicas de expresiones por omisión o normalidad. Por ejemplo, utilizamos expresiones como normalmente, típicamente, la mayoría de. Generalmente, donde el operador y la operación default, nosotros lo podemos pragmáticamente interpretar como si P, entonces normalmente Q, de tal suerte que una variación con instancia sería si X es un ser humano, entonces normalmente X es racional, mantenemos la cuantificación clásica, la aplicamos y decimos si UMA X, entonces normalmente racional X, donde el condicional de normalidad está ligado a la expresión entonces normalmente y viceversa, y la retractabilidad en este caso a la contextualidad. Ahora, una opción es que nosotros a este operador lo tratemos en términos modales, ¿no? Modalmente, a partir de la noción de mundos posibles seleccionados, aplicando una función a un clúster de mundos posibles y entonces decimos, mira, estos son los mundos posibles normales. De tal suerte que podamos afirmar que P implica normalmente Q a condición en que el mundo posible o los mundos posibles normales en que P es verdadero, también Q sea verdadero. Ejemplifiquemos. Si nosotros queremos conocimiento ampliativo de esta situación, ¿qué podemos afirmar de X si X paga su jubilación y X es Jorge? Nosotros podemos tomar en cuenta mundos posibles y presentarlos en términos de condicionales default. Es decir, ahí tenemos 6 mundos posibles, 6 condicionales. Los primeros trabajan con un antecedente de quien tiene trabajo y normalmente eso ocasiona que perciban un ingreso, no estudian y pagan su jubilación. Y tenemos su presentación matemática. Los otros 3 mundos posibles, quien estudian normalmente trabaja, su presentación técnica, quienes estudian y ganaron una beca normalmente perciben un ingreso y quienes estudian y ganan una beca no pagan su jubilación. En este sentido, nosotros tenemos una reconstrucción, primero una explicación y después 2 predicciones, si nosotros conjuntamos un proceso de conocimiento ampliativo entre inferencias por abducción y usos de default. Tenemos una explicación, a partir de la información disponible, aplicamos un mundo posible, en este caso la primera reconstrucción que va de 1 a 3, aplica el mundo posible número 3, que tienen en esa lista, y por abducción nosotros tenemos que se explica que Jorge paga su jubilación porque tiene trabajo. Posteriormente en las predicciones reiteramos que Jorge tiene trabajo, aplicamos otras 2 condiciones retractables, que serían otros mundos posibles por default, para que nosotros al final simplemente digamos que por abducción y default explicamos que Jorge paga una jubilación porque Jorge tiene trabajo. Luego, desde la inferencia abductiva, predecimos que Jorge gana ingresos y que no es un estudiante. Sin embargo, algo que es muy importante es que ustedes saben que un condicional por default marca que algo normalmente sucede, pero que esto tiene excepciones si nosotros cambiamos en este caso los mundos posibles. Esto es el marco de su contexto. Y si además nosotros pensamos en que la abducción es el proceso de inferencia que va desde las observaciones hacia las explicaciones de una teoría, de tal suerte que estas explicaciones se agregan a la teoría para dar cuenta de ciertas observaciones, bueno, la pericia del lógico sería, mira, tenemos todas estas explicaciones para ciertas observaciones, vamos a ver en qué contextos tenemos una mejor explicación. Bien, ahora, tenemos mayores consecuencias sobre este caso técnico. Lo que me interesa señalar es lo siguiente. 4 anotaciones. En primer lugar, las reglas o condicionales retractables en el marco de una teoría pueden sugerir casos donde la elección de la mejor explicación implica malas predicciones. 2. La semántica del operador puede ser consistente con la correspondiente implicación clásica en algunos renglones de prueba. Tan así que hemos visto que hemos habilitado modus ponens en la presentación técnica anterior. Sin embargo, la presentación técnica de lo que es típico o normal implica una propiedad del operador de orden subestructural. Y esta propiedad del operador default es vinculante con evidencias, depende de evidencias. Es un operador semánticamente subestructural que si funciona así, implica un funcionamiento circular de carácter contextual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
que los razonamientos usan reglas retractables, estas reglas funcionan a menos que sean inconsistentes con la evidencia, las premisas se asumen verdaderas si no hay evidencia en contra y por lo tanto la conclusión siempre se apoya nuevamente por una regla retractable. Entonces, la circularidad encapsulada en la presente presentación matemática del operador default incorpora lo que desde mi propio enfoque denomino singularidad generalizada o normalizada. 20 minutos, Jaso. Ok, la presentación matemática de la singularidad generalizada o normalizada puede subsumirse con algunas variaciones de la formalidad, pero lo interesante es que la singularidad en sí misma, lo sustancial del default, no coincide con ninguna variación de la formalidad, salvo aquella que está basada en reglas regulativas o convenciones. Y por lo tanto, el estatus lógico del operador, por medio de interpretada como una singularidad generalizada, parece desvanecerse. Podemos hacer otros análisis de las reglas por default por medio de un cuantificador, por ejemplo, especial, que ligue el default con la expresión la mayoría de, pero por cuestiones de tiempo no me va a dar ahora para explicarlo. Sí, lo que me gustaría decir es que tenemos evidencias que existe una subordinación estructural en el razonamiento default, ¿no? En los razonamientos que tienen generalmente dinámicas retractables. Entonces, dos anotaciones son interesantes. La subordinación estructural implica que hay un nuevo tipo de formalidad, sí o no. Dado que los operadores, las operaciones y la deducción se vinculan, no hay inferencia lógica que no quede determinada por las operaciones lógicas, tal que si la lógica de ultrafiltros, que es la que me interesaba aquí, me hace explícito interpretar al operador como una inscripción contextualmente generalizadora o un dummy generalizador, su logicidad también, como en el caso anterior, se trivializa. Ya estoy terminando. Entonces, aquí tengo conclusiones sobre mis motivaciones. La fundamentación de las ciencias demostrativas debe ser sensible al dinamismo. Lo anterior no exige adecuaciones, sino ampliaciones o bloqueo de aspectos que han contestado a la pregunta ¿qué es lo lógico? La formalidad hasta el momento persiste bajo la extensión de reglas regulativas y convenciones, pero si esto fuese poco, se requieren contrapartidas estructurales o argumentaciones convincentes en torno a la logicidad de las presentaciones matemáticas involucradas. Además de las propiedades estructurales, hemos mostrado que la convención sería un punto de partida para argumentar a favor de un enfoque constructivo de la lógica, pero algo más importante, si la formalidad se asume en las versiones más clásicas, permite solucionar el problema de la demarcación, al menos en términos clásicos. Y contrariamente, las lógicas son subconjuntos de las clases por consecuencia más bien de teorías de la argumentación científica. La lógica no es tan matemática ni la matemática sería tan general. Por último, me gustaría concluir con lo siguiente. Dinamismo inferencial soterra al menos 10 versiones de la formalidad. Las inferencias y razonamientos retractables son formales en términos de la 9ª versión. ¿Qué tan lógico es un lenguaje? Pensemos, un sistema, una teoría, si satisface normatividad y convención tanto como un juego, un deporte o una ingesta. Un tipo de estructuralidad de este tipo, de las inferencias y razonamientos dinámicos, análoga a la estructuralidad clásica, queda subordinada a presentaciones técnicas de singularidades generalizadas, por ejemplo, por singularidad general o dummy generalizador. Por último, es probable que la formalidad ahora consista también en las presentaciones técnicas de contextos singulares. Sin duda, si esta variación tomara impulso, la mayoría de las lógicas no clásicas serían formales, mientras que las clásicas lo serían, pero con otros estándares. Finalmente, una noción aceptable de la formalidad, considerando la amplia gama de inferencias y razonamientos vigentes, se ha expandido bajo el alcance del dinamismo como propiedad constructiva del conocimiento lógico. Y si esto no lo aceptamos, entonces, dadas las circunstancias, la defensa de una formalidad clásica es más filoso a la hora de resolver el problema de la demarcación del ámbito de la lógica. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús Jasso. Muchas gracias por la presentación y andamos un poquito límite de tiempo, pero podemos tomar 2 preguntas o una. No sé quién desee hacer una pregunta al doctor Jasso. Raimundo, el doctor Raimundo quiere hacer una pregunta. Adelante, Raimundo. Estoy impresionado, Jesús. Es
impresionantemente ambicioso lo que estás proponiendo. Y si te entiendo, estás explorando una especie de ortogonalidad de la formalidad. Es importante, es útil, pero también puede ser opcional, puede ser un ingrediente, no necesariamente toda la base, sino tener una base más rica que incluya la formalidad y a otras cosas. Entonces me parece que te va a dar muchísimo de dónde cortar, mucho terreno. Creo que das importancia a la formalidad como la tiene, pero también te interesan otros aspectos, como la capacidad de manejar contextualidad, el dinamismo, etc. Entonces, quisiera preguntarte, ¿aceptarías, por lo tanto, tanto casos de corrección inferencial formales como no formales que pudieran coexistir en una visión más amplia de lo que es la naturaleza propia de la lógica? De nuevo, gracias por tu plática. Disculpa, Raimundo, fíjate que no se escucha bien la pregunta. Si aceptarías casos tanto de corrección inferencial formal como no formal que pudieran coexistir en una estructura, una teoría más generosa de la naturaleza de la logicidad. Que no tuviéramos que pelearnos entre si la lógica es formal o informal, sino incorporar todo lo que ambos enfoques pueden contribuir, especialmente para el manejo de contexto y dinamismo. ¿Qué dirías tú sobre eso? Quiero ver si va para allá tu proyecto tan ambicioso. Parece que hemos perdido la conexión de Jesús. Si gustan, Sí, eso parece. continuamos con la siguiente ponencia y después regresamos. Claro. Si tenemos algún minuto. Pues ya estamos al límite. Supongo que nada más nos alcanzaba para tu pregunta, Raimundo. Entonces, pues vamos a darle, pues no sé qué te tarde Jaso en regresar, pero vamos a darle pie a la segunda ponencia. De tercera ponencia, perdón, de esta mesa. La tercera ponencia de esta mesa la va a llevar a cabo Jade Castellanos Rosales. El título de su ponencia es La construcción de la identidad en el marco de la lógica argumentativa en la pasión según GH de Clarice Lispector. Entonces, no sé si ya estés lista, Castellanos. Ok, pues damos inicio a la tercera ponencia de esta mesa. Todo tuyo. Ok, muchas gracias. Gracias, César. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok, gracias, César. Muchas gracias a todos mis compañeros que acaban de pasar. Gracias también al doctor Raimundo Morado. Les agradezco mucho haber sido aceptada con mi ponencia porque pues me doy cuenta de que es pues bien distinta a todo lo que ustedes han estado platicando. La verdad estoy maravillada. Mi tesis doctoral fue acerca de la anagnórisis ontológica en La pasión según GH de Clarice Lispector. La pasión según GH es una de las novelas principales de esta autora que nace en Ucrania y llega a muy temprana edad a Brasil. Y pues siente a Brasil como su patria y desde ahí elabora todos sus textos. Bueno, esa fue mi tesis doctoral. Entonces yo mandé para ustedes un texto que se llama La construcción de la identidad en el marco de la lógica argumentativa en la pasión según GH de Clarice Lispector. Yo espero que lo disfruten, pues es algo más vinculado a la literatura, que es mi campo, y pues estoy súper agradecida de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias, muy honrada. La obra narrativa de Lispector abarca de 1900, bueno, ella nació de 1920 y falleció en 1977 a causa de un cáncer de páncreas. Su obra habla tanto de sus cuentos como de sus novelas
tiene como punto de partida el aprendizaje de la condición humana, que es algo de lo que a mí me pareció muy atractivo en su obra, y los factores psicológicos que la modifican, y a la vez la intención de revelar cómo la identidad de sus personajes puede tener un proceso de transformación tanto para sí como para los otros. Una de las intenciones más claras de esta escritora brasileña ha sido la búsqueda de reconocimiento de sí misma como mujer. Clarice escribe sobre todo lo que la maravilla y aquello que le causa extrañeza o perturbación, y ella pone especial atención en la otredad y por ello ayuda a sus personajes a descubrir el aprendizaje del sí mismo. Esto lo plantea desde un lenguaje específico para dar a las palabras un valor inusitado. En las novelas y cuentos que he leído de ella, observo cierta reiteración en determinadas temáticas, que son, entre otras, el ser, el problema de la comunicación o la imposibilidad de esta, la alternancia entre lenguaje y silencio, la libertad, lo salvaje o lo primigenio, la identidad y la esencia, revelaciones trascendentes dentro de lo cotidiano y, como ya mencioné, la otredad. La obra literaria de Clarice Lispector que estudio en esta investigación es La Pasión según G.H., como les comenté desde un principio. Esta novela es de 1964. La novela posee una temática que parte de una circunstancia muy simple hasta propiciar un cambio en la mentalidad del personaje. Lo que surge de esto fluctúa, en mi opinión, entre lo psicológico y la experiencia ascético-mística. Asimismo, elegí esta novela porque para mí es una vía para realizar, a partir del conocimiento, un viaje introspectivo, y más aún porque la trama plantea un verdadero acontecimiento histórico. Ricoeur lo plantea de la siguiente manera, cito: en sentido ontológico, se entiende por acontecimiento histórico lo que realmente se ha producido en el pasado. En este sentido, lo que expresa este autor es marcar la importancia de los actos humanos en un tiempo anterior y desde el cuestionamiento de qué sería en la actualidad si no hubiera sucedido tal o cual hecho histórico. A partir de dicho evento se desarrolla una búsqueda que se configura mediante un viaje que adopta la forma de un retorno al origen. Es un viaje hacia sí misma, hacia el centro, y tiene que superar algunas pruebas iniciáticas para finalmente reencontrarse consigo misma. Resulta importante señalar que a la filosofía le interesa crear estructuras de conocimiento que conducen a formas lógicas. Llegar a la verdad se logra mediante el uso de razonamientos para sacar a la luz algo que se oculta. Por su parte, la literatura oculta el sentido verdadero de un texto para que el lector astuto lo descubra intuitivamente y después mediante modelos teóricos especializados. Pues cabe resaltar, antes de continuar, que mi tesis que les comenté, pues trató de fusionar ambos elementos que a mí me parece que se encuentran en la obra del Lispector, en específico en La Pasión según G.H., que es la filosofía y la literatura. Ambas me parecen apasionantes, ambas me parecen pues muy intensas en el texto y me parece que se retroalimentan constantemente. Por eso lo quise fusionar. La Pasión según G.H. es la cuarta novela en la trayectoria narrativa del Lispector. Nos cuenta la historia de una mujer joven y artista que vive instalada en la comodidad de su lujoso departamento, ubicado en el piso 13. Ella es una escultora que lleva una vida relajada y superficial, acaba de terminar una relación amorosa y se dispone a limpiar el cuarto de la muchacha de servicio, que recientemente renunció. Ella supone que va a encontrar el cuarto muy sucio y al estar en el umbral se da cuenta de que no es así. Además de que está ordenado y limpio, se percata de que en la pared hay tres figuras dibujadas: una mujer desnuda, un hombre desnudo y un perro, por lo que G.H. intuye que la mujer que está ahí dibujada es la forma en que la sirvienta la percibía. Y estas tres figuras que están plasmadas en la pared causan en Clarice Lispector pues una especie como de cisma. Constantemente ella va cambiando la percepción que tiene de ellas y a su vez lo que encuentra o lo que identifica en estas figuras. Posteriormente vendrá el acontecimiento nodal de la novela, que es tanto la aparición de la cucaracha como el hecho de que G.H. en un primer momento la intenta matar al cerrar una puerta de un closet y después, al quedar aplastada la cucaracha, sale un líquido que ella considera que es vital comerse esa masa de la cucaracha para asumir el conocimiento y la identidad auténtica de sí misma, que la va a llevar al origen.
Esta experiencia es el inicio del proceso de lo que yo llamé la anagnórisis ontológica, es decir, el descubrimiento de sí misma y la toma de conciencia de su ser. Posteriormente vendrá toda una reflexión sobre su propia transformación a través de un viaje introspectivo elaborado por el lenguaje y la manera en que ella asume esta experiencia. Al final, GH describe los elementos más importantes que constituyen la historia: una vida superflua, la aparición de la cucaracha, el infierno, que es la ignorancia, lo neutro, que equivale a la búsqueda de su interioridad, y la liberación de todas aquellas emociones que le hacían daño, por lo que logra llegar a la verdad y a la consolidación de su identidad. En este ensayo me baso en la lógica argumentativa según el libro tercero de la retórica de Aristóteles, para analizar la construcción del proceso de identidad de GH en la novela. La lógica formal en la que voy a trabajar se estudia desde el aspecto deductivo, para así poner en juego las diferencias que hay en el lenguaje de GH, ya sea con fines racionales o didácticos u otros. Los aspectos que analizo son semánticos, pragmáticos, retóricos y dialógicos. En este sentido, investigo y discuto los usos del lenguaje literario con fines argumentativos desde el campo filosófico. El uso de esta lógica tiene un interés crítico que se fundamenta en ofrecer razonamientos que nos permitan la refutación o la confrontación. La lógica argumentativa es aquella que se va a encargar de estudiar lo que decimos de manera racional o afectiva al hablar en la vida cotidiana, especialmente cuando hablamos de nosotros mismos en la toma de decisiones y deseamos persuadir a los otros de lo que deseamos. Además, tiene como función el razonamiento para discutir sobre asuntos que son verdaderos o bien falsos. Todo argumento es entonces un razonamiento con el cual se intenta persuadir a otros para saber si una afirmación es cierta o no. Esta lógica siempre parte de premisas que afirman el razonamiento o que lo niegan. Por lo tanto, se trata de defender una serie de ideas para llegar a una conclusión final. Para Aristóteles era fundamental la retórica y la expresión, porque con ellas se podía hablar de las pruebas de persuasión y de todos aquellos elementos que son demostrables del discurso. Cuando el filósofo de Stagirita nos habla de la expresión, la abarca con su... Lo importante es buscar la naturaleza de un asunto y la materia de la cual se está dispuesto a hablar. Es decir, todo aquello que va a concernir al discurso y a la representación. Esto es la voz, el tono, el gesto y los movimientos corporales. Todo ello conforma la parte de la retórica que se denomina pronunciatio. La parte que me interesa para desarrollar este trabajo es la llamada virtudes de la expresión y de la claridad, lo que nos lleva a la primera virtud de la expresión, que es la claridad, y se refiere a la capacidad de hacer patente lo que se expresa. Por lo tanto, el asunto consiste en hacer ver que en el lenguaje del discurso debe haber un orden y de manera natural debe buscar la autenticidad, así como la verosimilitud. El discurso siempre dispone de muchos recursos, razón por la cual la argumentación no solo debe ser sistemática, sino además elegante, construida con otros elementos retóricos como son la metáfora, la analogía, la antítesis, etc., para evitar la esterilidad del discurso. Todo esto que ha sido estudiado por Aristóteles en su libro tercero. En mi tesis también hablé acerca del binomio metáfora-metonimia y cómo estos elementos retóricos que están en la novela nos permiten un discurso elegante, pero no solo eso, sino que también hay razonamientos de fondo que nos permiten identificar los argumentos de GH a lo largo de la historia, cómo ella se va a primero a sabotear para no encontrar, digamos, el camino y después, digamos, que se impulsa para ir encontrando su verdad, para ir encontrando su identidad, incluso a veces en contra de lo que ella realmente desea hacer, que es salir del cuarto corriendo y olvidarse de la cucaracha, ¿no? El objetivo de este trabajo, como ya se mencionó, es analizar los usos del lenguaje literario con fines argumentativos en la novela. Estos usos se dividen en la expresión adecuada y el aspecto denotativo, ambos al servicio de la persuasión. La finalidad de esta ponencia es encontrar que la expresión adecuada es un talante de las pasiones reales. En cuanto al aspecto denotativo, este utiliza las formas naturales de la lengua,
Frente a estas posibilidades se encuentra la expresión patética y el aspecto connotativo. En GH vamos a encontrar estos 4 aspectos confrontados. Por una parte, lo que se dice de la vida diaria tal como sucede, frente a la forma patética que se utiliza para denotar toda clase de pasiones, que en el caso de la novela están pues como al rojo vivo, lo que es el miedo, la cólera, la alegría, la piedad, entre muchos otros. En el caso de GH, ella las utiliza en su discurso para mostrar aquellos actos que considera impíos, indignos o dignos de vergüenza. Por eso es que una expresión adecuada hace convincente los hechos de la vida cotidiana. Porque ella está hablando de la vida cotidiana, es una experiencia viva. Por ejemplo, los que ha vivido ella y cómo los ha vivido. Entre los más importantes están el momento en que entra a la habitación de la sirvienta y el momento central que les comenté, que es cuando se enfrenta a la cucaracha. Y voy a citarle. La cucaracha no tiene nariz. La miré con aquella boca suya y sus ojos. Parecía una mulata agonizante, pero los ojos eran negros y estaban radiantes. Ojos de novia. Cada ojo en sí mismo parecía una cucaracha. El ojo franjeado, oscuro, vivo y desempolvado, y el otro ojo idéntico, 2 cucarachas incrustadas en la cucaracha, y cada ojo reproducía la cucaracha entera. Vean nada más qué manera de describir, bueno, a mí me parece fantástica la manera en que ella visualiza esa cucaracha, porque además esta definición es una de tantas descripción que tiene de la cucaracha. O sea, a lo largo del proceso de confrontación con la cucaracha o incluso de simbiosis con la cucaracha, va cambiando la manera en que la percibe y las características que le atribuye. Según Aristóteles, desde la lógica argumentativa se percibe que lo que GH dice en realidad es un pequeño discurso en el cual la narradora va amplificando las razones por las que oculta sus miedos y en cambio comienza a racionalizarlos. A su estado de confusión lo dota de una gran claridad que le permite mostrar un enfoque novedoso e inusitado de la cucaracha, por lo que en lugar de dar miedo genera sorpresa y extrañamiento en el lector. A mí francamente me sorprende, ¿no?, la idea de unos ojos de novia en la cucaracha. GH emplea esta forma de describirla para tratar de entender la situación excepcional que se presenta en su vida. Los términos que utiliza son metáforas para señalar la extrañeza y el miedo, el placer y la conmoción ante esta visión normalmente oculta de la realidad. Por otra parte, cuando se habla del talante, se refiere al modo de ser, y modo de ser, como dice Aristóteles, es aquello según lo cual cada uno es de una determinada manera en la vida y se es de una manera en correspondencia a la clase y al entorno, por lo que cada quien se expresa acorde a su forma de ser y así se representa en el talante. Entonces, el talante en GH está relacionado con sus gestos, con su tono de voz, con la manera en que ilvana su discurso, con las expresiones de ella que van cambiando, pues en un principio ella lleva una vida mundana y ligera, pero no es consciente de ello, hasta después, donde todo eso va cambiando al confrontarse con la cucaracha. Ella pierde sus miedos y al final de la novela hay una transformación en ella. Al principio la protagonista carece de identidad, pero posteriormente logra una identidad libertaria a través del conocimiento de ella misma, cosa de la que carecía al inicio. De hecho, la novela parte de una búsqueda que se va a reflejar al final. Lo que encuentra y lo que encuentra es a ella misma. Las frases que construyen su discurso logran denotar y connotar lo que tiene que ver con la pasión y el razonamiento lógico. Los aspectos más importantes por estudiar entonces son los semánticos, los pragmáticos, los retóricos y los dialógicos. Los semánticos sirven para caracterizar el sentido y el significado que GH le da a las palabras con el fin de adjudicar eficacia retórica y así ser convincente y de esta manera discriminar tanto el nivel léxico como semántico de la expresión. También se espera que haya un razonamiento inductivo además del deductivo, con el fin de lo que se diga tenga la posibilidad de ser una demostración probable. En este orden de ideas, la eficacia está constituida por una serie de argumentos que se disponen a partir de casos semejantes, que pueden ser manifiestos tanto en la literatura como en la vida real. Por ejemplo, para ella el concepto de infierno no es la idea convencional religiosa, sino que es un espacio de liberación y de antítesis entre sus pasiones y sus reflexiones.
porque entre las figuras retóricas que ella emplea, ven que les comenté que está la metáfora, pero no nada más. De hecho, resaltan en esta novela y en otras tantas de ella las figuras de oposición en los grados que las constituyen. Está el oxímoron, la antítesis y la paradoja constantemente presentes. Es una manera de contraponer sus pasiones, en el caso de esta novela, y sus reflexiones. Cito. Esto es de la novela. La alegría de perderse es una alegría de sabbat. Perderse es un peligroso hallarse. Yo experimentaba en aquel desierto el fuego de las cosas y era un fuego neutro. Vivía de la textura de la que las cosas están hechas y era un infierno aquel, porque en aquel mundo donde yo vivía no existe piedad ni esperanza. Había entrado en la orgía del sabbat. Ahora sé lo que se hace en la oscuridad de las montañas en las noches de orgía. Sé con horror, se gozan las cosas, se goza la cosa de la que están hechas las cosas. Esta es la alegría bárbara de la magia negra. De ese neutro he vivido. Lo neutro era mi verdadero caldo de cultivo. Yo iba avanzando y sentía la alegría del infierno. Y el infierno no es la tortura del dolor, es la tortura de una alegría. Aquí es posible apreciar cómo GH asume una postura opuesta al significado tradicional del infierno y juega con esos elementos para dotar a este concepto de atributos inusuales, como lo es el infierno en un contexto en el que no hay sufrimiento, al transformarlo GH en un lugar gozoso. Por su parte, la pragmática le ayuda a GH a ser consecuente para no enredarse en palabras vacías, sino por el contrario, hacer de su discurso una práctica esencial, un objeto de transformación. La pragmática es entonces el conocimiento que se basa en la virtud y en la confianza del orador, porque genera un saber práctico. A este saber lo que le interesa es que el planteamiento de las acciones permita que éstas sean reconocibles de forma sencilla e incluso el lector pueda imaginar las consecuencias de esos actos. Ya desde Aristóteles a esto se le conocía como la dimensión pragmática, dado que siempre abarca la amplitud de las circunstancias del hecho comunicativo. Cito. Y no quería pensar, pero sabía. Tenía miedo de sentir en la boca lo que estaba sintiendo. Tenía miedo de pasar la mano por los labios y encontrar vestigios. Y tenía miedo de mirar a la cucaracha. Que ahora debía de tener menos masa blanca sobre el lomo opaco. En este fragmento, GH ya ha comido la masa de la cucaracha, mediante la cual ella aspira a volverse una con lo neutro y encontrar su identidad. Como lectores, nos es posible asistir a este acto transgresor del personaje e inferir lo que ella está sintiendo. Por otra parte, GH emplea la retórica como modo de persuasión para que junto con la pragmática, ella se permita debatir entre todo lo que configura oposición, de tal manera que puede percibir lo superficial de lo que no lo es, para así llegar a una verdad convincente. Cito. Escucha, no te asustes, recuerda que he comido del fruto prohibido y, sin embargo, no he sido fulminada por la orgía de cera. Entonces, escucha, eso quiere decir que me salvaré, aún más de lo que me salvaría si no hubiese comido de la vida. Escucha, porque me he sumergido en el abismo, comienzo a amar el abismo de que estoy hecha. En esta cita se puede apreciar cómo GH interpela al lector con la intención de captar su atención y su comprensión por medio de la anáfora, que como figura retórica, al repetir constantemente una palabra, en este caso escucha, GH habla para expresar sus principios morales y existenciales y así definir su actitud ante la vida. Todo esto se hace porque GH lo que quiere es ganarse la voluntad del lector y hacerlo partícipe de su crisis. Lo que pretende así es contar algo que resulte verosímil. Por último, la dialógica, en este caso en particular de GH, no tiene una aportación tan efectiva porque ella más bien realiza una especie de monólogo, pero sí mantiene una lógica del diálogo con un enfoque pragmático. Esto significa que lo que va narrando sí es posible de ser realizado por ella misma y es una de las razones por las cuales tiene una interacción argumentativa entre ella y lo otro. Esto es, el mundo que la rodea, lo que le permite tener
una perspectiva de conocimiento sobre ella misma, lo que finalmente la conducirá al reconocimiento de su ser y la asunción de su identidad. GH trata de hacer flexible su discurso en relación a las necesidades que desea compartir, porque de cualquier manera ofrece una posible conversación con el lector. Escuchen esta cita. ¿Cómo recompensarte? Al menos úsame también tú. Úsame al menos como túnel oscuro, y cuando atravieses mi oscuridad, te encontrarás del otro lado contigo. No te encontrarás quizá conmigo, no sé si yo pasaré, sino contigo. Al menos no estás solo, como yo lo estaba ayer, y ayer yo solo rezaba para poder al menos salir viva del interior, y no solamente viva, como aquella cucaracha primariamente monstruosa, sino organizadamente viva como una persona. Se puede observar en este fragmento que GH una vez más involucra al hipotético lector en su búsqueda para encontrar un orden y una identidad en su vida. Esta búsqueda es la que la ha impulsado al cambio desde el inicio de la novela, pues recordemos que desde las primeras líneas ella hace mención de esa búsqueda que es un motor de transformación y que le 6 sirve para minutos, desarrollar Ada. la validez de su idea. ¿Mande? Te quedan 6 minutos. Ah, ya estoy terminando. ¿Y qué le sirve para desarrollar la validez de su idea para encontrar su identidad? Como todo diálogo, pretende o supone la existencia de otro, por eso es que GH le da mucho significado a su discurso, dado que en él se afirma y se reconocen los otros, que son todos esos personajes que no vemos, pero que están allí de manera implícita en ese ámbito en el que ella construye su identidad. Cito, la identidad. La identidad, que es la primera inherencia. ¿Era eso a lo que yo cedía? ¿Era en eso donde yo había entrado? La identidad me está prohibida, lo sé, mas voy a arriesgarme porque confío en mi cobardía futura y será mi cobardía esencial lo que me reorganizará de nuevo como persona. Aquí GH menciona que la identidad le está prohibida porque es parte de su lucha dialéctica y eso forma parte de la condición en la que vivía. Pero posteriormente, al final de la novela, ella asume la renuncia a todo como una revelación en la que es posible configurar su identidad. Cito, llegó el momento de poder caer, escojo, tiemblo y desisto, y finalmente consagrándome a mi caída impersonal, sin voz propia, finalmente sin mí, he ahí que todo lo que no tengo es mío, desisto, y cuanto menos soy, más vivo, cuanto más pierdo mi nombre, más me llaman. Mi única misión secreta es mi condición, desisto, y cuanto más ignoro la contraseña, más cumplo el secreto. Cuanto menos sé, más es mi destino la dulzura del abismo. Con respecto a los conceptos filosóficos que utiliza GH, están tomados básicamente de la doctrina filosófica de Heidegger en cuanto a la idea del ser, o más bien al sentido del ser. Concluyendo, todos los elementos enunciados aquí nos llevan a comprender cómo es que Clarice Lispector construye su identidad y la realización de la misma con base en un discurso lógico que se fundamenta en Aristóteles y en Heidegger, en donde profundizo más es en la tesis acerca de lo de Heidegger, pero bueno, ahorita pues, también por el tiempo no me extiendo más. La Pasión según GH es entonces una de las novelas más representativas de Clarice Lispector, pues en ella podemos estudiar tanto aspectos filosóficos como literarios, según mi opinión, dado que los recursos que utiliza la autora son precisamente aquellos donde la expresión se manifiesta como un recurso persuasivo. Y además para demostrar algo a la manera de la tradición retórica, como contar una historia particular concebida desde la elegancia de la expresión argumentativa. La pasión según GH funciona tanto en la cuestión argumentativa como los aspectos filosóficos que se han mencionado. Esto le otorga a la novela una dimensión distinta que la asemeja en ciertos puntos con la metamorfosis de Kafka o la náusea de Sartre. Pues si bien aquí la transformación se da al interior de GH, sí se manifiesta claramente una simbiosis entre la cucaracha y ella, pero también encontramos una reflexión profunda y filosófica acerca de la existencia. En mi opinión, es una novela donde se puede determinar que sí hay claridad y verosimilitud de hechos humanos. Por eso resulta relevante estudiar su expresión y los alcances de un personaje como GH, quien realiza este viaje al interior de sí misma y que la conducirá finalmente a una transformación y a una asunción de su identidad mediante el uso adecuado y elegante de las palabras. Y pues eso sería todo. Espero que lo hayan disfrutado.
Les agradezco mucho su espacio y su tiempo. Gracias. Gracias, César. Gracias, Raimundo. Muchas, Gracias, Jade. Jesús. Muchas gracias, Jade. Guadalupe. Raimundo, gracias a ustedes. Gracias. Pues tenemos para una pregunta para las preguntas y respuestas y se la dejo al doctor Raimundo que levantó la mano. Adelante, Raimundo. Claro que sí, gracias. No, gracias a ti por esta presentación. A mí me fascinó, me parece muy apropiado, porque tú estás incorporando varias tradiciones y ayudándolas mutuamente. Todo lo que mencionas desde la retórica aristotélica hasta formas nuevas de tratar de poder comunicarnos mutuamente. Y sobre todo el uso de algo que apenas en años recientes hemos estado tratando de recuperar en filosofía de la lógica y teoría de la argumentación, toda esa parte vivencial de la argumentación, toda la dimensión corporal, etcétera. Normalmente la lógica amplía las posibilidades, nos lleva fuera de este mundo posible y nos lleva a otros mundos posibles. Y cuando la protagonista está hablando sobre que no quiere gritar, dice, si diera un grito de alarma de estar viva, me arrastrarían, pues se arrastran, se llevan a los que salen del mundo posible. El ser excepcional se lo llevan, lo arrastran al ser que grita. Se eu der o grito de alarme de estar viva, enmudece dureza, me arrastrará, pois arrastran os que sean para fora do mundo possível. O ser excepcional é arrastrado, o ser gritante. O sea, no es solamente para persuadir. Si te entiendo, mucho de lo que está haciendo el inspector es para explicarnos, para lograr una comunión con los lectores, igual que en la novela ella se logra identificar con la barata, la cucaracha. Pues, así es. Es lo que nos estás proponiendo tú, una forma de argumentación que logra esa comunidad comunicativa que permite que podamos comprender, incluso llegar a conclusiones y hacer inferencias desde toda esta armazón retórica, que es parte importante también de la lógica. ¿Estamos entendiendo bien? Sí, sí, gracias. Efectivamente, yo considero que el inspector lo que pretende es esta comunidad, esta comunión con el lector, así como la tiene con la cucaracha. Le cuesta mucho trabajo porque ella le da una importancia pues muy semejante al lenguaje que emplea, pero también a los silencios, porque este silencio y esta incapacidad para gritar, que en algún momento la obliga a vomitar, porque tiene que vomitar, porque tiene tanto que sacar, creo que contrapone o es una parte más del oxímoron que menciona constantemente esta oposición entre el silencio y la palabra, ajá, entre este vómito y esta posibilidad de sacarlo todo y esta posibilidad de guardar silencio también y de que la trascendencia sea en silencio, pero creo que ella al final elige la palabra justamente para incluirnos a los lectores en este intercambio. Muchas gracias. Realmente nos has ampliado mucho la perspectiva. No, ustedes a mí, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias, Jade, por la presentación y excelente Gracias, ponencia. César. Y Gracias. pues bueno, la siguiente ponencia la va a llevar a cabo el doctor Raimundo Morado. Su presentación lleva por título, disculpen, Una molestia, César. sí, ¿Podríamos darle los minutos que le tocaban a Jesús para que diera las últimas palabras sobre su ponencia? yo esperaba al final, pero si de una vez, ok, Sí. adelante. Gracias. Entonces, Jaso, ¿quieres responder la pregunta del doctor Raimundo de una vez?
es momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, César, gracias por la oportunidad. Doctor Raimundo Morado, muchísimas gracias por su generosa pregunta. Desafortunadamente, solamente pude escuchar la primera parte. Entonces, me gustaría ver si me pudieses replantear nuevamente la observación que me estabas haciendo para comentar y para yo tener la retroalimentación que venga de ti. ¿Te parece bien? Era solamente si tu proyecto incluye la coexistencia fructífera de nociones de corrección lógica inferencial, tanto formal como no formal. Claro. Incorporando todo eso en un proyecto más ambicioso de logicidad para tener una idea más realista tanto de los problemas con contextos como con dinamismo, etcétera. Raimundo, muchas gracias por la pregunta. Claro, como tú sabes, en otros foros que también has coordinado, yo he trabajado, por ejemplo, también cuestiones sobre cómo nosotros podemos entender las metapropiedades tanto clásicas como no clásicas de la consecuencia lógica. En este caso, estoy abriendo un camino análogo, pero con sus propias especificaciones respecto a qué estamos entendiendo por formalidad también en estos dos casos, en estos dos tipos de inferencia, la inferencia y razonamiento clásico y la inferencia y razonamiento no clásico. Sin duda alguna, creo que lo que está señalando es importantísimo. Hay que madurar sobre qué es lo que estamos entendiendo y las evidencias que tenemos en términos matemáticos, sobre todo cuando estamos pensando en los razonamientos clásicos, cómo desde ahí se desprenden ciertas propiedades de consecuencia de los operadores y de nuestras operaciones en lógica, ¿no? En términos clásicos. Y una vez teniendo esto, y sin lugar a duda, sin defenderlas ciegamente, ver en qué sentido estas pueden ser útiles para regular ampliaciones de información y ampliación de conocimiento, dado que la lógica, como en efecto lo mencioné en la charla, me parece que es altamente fructífera al momento que nosotros la aplicamos y queremos desarrollar fragmentos de conocimientos de las ciencias particulares. Esto no lo pongo para nada en duda, todo lo contrario. De ahí surge una de las motivaciones. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tomamos estas consecuencias tan buenas que tiene modelar, no clásicamente, fragmentos de la realidad y que tienen que ver con diferentes tipos de realidad y diferentes tipos de comportamientos de sus entradas de información? Vamos a plantearlo de esta manera, tal vez un poco técnica, un poco abstracta, pero que cada inferencia y cada razonamiento se comporta, si bien habla de manera distinta y la podemos modelar matemáticamente de manera distinta, todas ellas implican especificaciones de lo que se está llamando un dinamismo inferencial. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué implicaría mantener un dinamismo inferencial con sus propias especificaciones para casos concretos de razonamientos retractables en una investigación que nos dé una respuesta sobre metapropiedades de lo que antes considerábamos como los elementos básicos que dotaban de logicidad a nuestros sistemas lingüísticos? Derivabilidad, consecuencia lógica, decidibilidad, etcétera, las que perfectamente tú conoces y me has enseñado a lo largo de mi formación en lógica. Entonces sí, es un proyecto amplio, en efecto es un proyecto ambicioso, pero que me interesa localizar perfectamente hasta dónde la expresividad clásica es importante y por qué los razonamientos no clásicos o gran parte de estas familias de razonamientos no clásicos incorporan algunos de estos elementos, los hacen que funcionen de manera estándar una vez que hacen ciertas adaptaciones o presentaciones matemáticas o presentaciones técnicas, como lo querramos decir, de estas cuestiones que tienen que ver con puntos específicos de lo falible y de lo retractable. Y a partir de ahí, tener tal vez no una fuerte posición sobre la demarcación entre lo que es lógica y no es lógica, pero sí
una interpretación renovada de lo que sería una defensa del conocimiento lógico, a diferencia de conocimientos que tienen que ver con otras características, como sería la física, la química, la lingüística, etcétera. Esto me interesa mucho el tema de un enfoque constructivo y fundacional del conocimiento matemático y del conocimiento lógico. Y por supuesto, me parece que, dado los desarrollos tan importantes en lógicas clásicas, no podemos los lógicos y los filósofos de la lógica asumir esto como si no tuviese un peso importante. Nosotros tenemos que renovar nuestros enfoques en lógica gracias al dinamismo y gracias a la fecundidad que eso tiene. Si esto además nos permite demarcar el ámbito de la lógica o bien subsumir los avances de lógicas no clásicas a teorías de la argumentación científica sin que ello implique una subordinación de lógica con teoría de la argumentación, sino en todo caso una retroalimentación de ella, para mí sería fabuloso. Adelante, Raimundo. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, Raimundo. Pues muchas gracias, doctor Jesús. Gracias por la presentación y la contestación al doctor Raimundo. Y pasamos a la siguiente presentación que la lleva a cabo el doctor Raimundo Morado Estrada con el nombre de su ponencia, Grados de Dependencia de la Argumentación. Todo tuyo, doctor Raimundo. Muy bien, ¿se puede ver la presentación? Sí. Magnífico. Tenemos un par de minutos nada más, sí, así que seré a revientacaballo. Es nada más que hay algunos grados de independencia de la argumentación y al final haré una asociación con las inferencias lógicas. En una argumentación aceptable tenemos las preguntas de si las premisas deben ser verdaderas, el tránsito deductivo, si debe haber un desacuerdo de opiniones y si al final de cuentas de lo que se trata en lógica es de relaciones informacionales solamente. Yo creo que hay cierta independencia respecto a la preservación de la verdad. Podemos razonar bien o mal a partir incluso de premisas imposibles, y decir que es contrafácticamente no nos lleva más lejos, porque las imposibles no son ni siquiera contrafácticamente verdaderas. Ya no hablamos de preservación de la verdad en esos casos, sino de la mera capacidad de preservarla. Ni siquiera la semejanza con la verdad sería suficiente, porque podemos argumentar aceptablemente a partir de premisas que ni siquiera podamos creer, que nadie pueda creer, o incluso que solo puedan ser rechazadas. Puede ser que no haya ni siquiera una remota posibilidad de que las premisas fueran en conjunto verosímiles. Y miren que hay gente que cree increíbles ruedas de molino. Puede ser que partamos de premisas verosímiles y argumentemos aceptablemente conclusiones que desafían nuestra capacidad de considerarlas verosímiles. Así que incluso si las premisas fueran verosímiles, la verosimilitud no se preserva en un buen argumento, tampoco en una buena inferencia. También hay una independencia respecto a la deducibilidad, que es tan central, pero sin embargo no es una condición necesaria para la aceptabilidad inferencial. Puede haber criterios de racionalidad o sensatez inferencial, ni es necesaria ni es suficiente, porque, por ejemplo, puede haber argumentos deductivamente impecables que tengan problemas de circularidad. Hay argumentos ampliativos aceptables que van más allá de lo contenido en las premisas. Hay ese salto no deductivo que pueden evitar altos costos de una conclusión exacta y deductivamente impecable, pero que no es sensato obtener. Además, defectos inferenciales a veces pueden ser cognitivamente útiles, mientras que a veces una buena deducción puede ser epistémicamente desventajosa, puede producir engaños.
Hay una independencia también con respecto a la divergencia informacional entre la persona que propone un argumento y quien lo escucha, o quien propone una inferencia y quien la evalúa. La argumentación polémica es solo un subtipo dentro de un marco general de la argumentación. Aunque no haya divergencia informacional, puede haber una gran importancia cognitiva en obtener conclusiones, por ejemplo, a partir de premisas diferentes, aunque las conclusiones ya sean compartidas. La información es importante y es medular, pero no es suficiente para hablar de la aceptabilidad de la argumentación. No se requiere una divergencia informacional, hay otras funciones que la argumentación puede cumplir, que las inferencias pueden satisfacer. Por ejemplo, funciones sociales, epidícticas, organizativas, etc. Y hay una independencia respecto al mero aspecto informacional. No basta con que nuestra argumentación salte a una conclusión garantizada informacionalmente. Podemos avanzar mediante pasos confiables y eso significa tomar en cuenta que estamos limitados. No somos agentes ideales, tenemos nuestras finitudes y tiene que ser eso tomado en cuenta. La aceptabilidad de una argumentación puede rebasar el aspecto informacional. Informacionalmente es impecable, argumentativa o inferencialmente no es sensato. Hay bondad en relación a las circunstancias, los fines, incluso los agentes. Lo que una buena argumentación puede ser para un experto, puede no serlo para una persona que apenas está introduciéndose a ese tema. Así que incluso importa quién está haciendo la inferencia o quién está ofreciendo un argumento. El arte de argumentar exige cuidado al manejar la información, pero no puede quedarse en un buen manejo. La argumentación forense toma en cuenta concepciones de justicia que pueden hacer que sea malo un argumento a pesar de que deductivamente sea impecable, porque no buscamos solamente información, también buscamos justicia mediante la argumentación forense. El contexto educativo puede tener fines como quiero que mis alumnos adquieran más práctica al manejar y analizar conceptos y teorías. No es que estén llegando a nuevas conclusiones, es que están aprendiendo a llegar a ellas. Una profesora puede pedir que defiendan una opinión que a todos nos parezca repugnante, o sobre islas ficticias con habitantes inverosímiles. Pueden ser buenos ejercicios, incluso cuando hablamos de nada, cuando estamos utilizando pura formalidad desprovista de contenido. Es la pura estructura, la pura forma, aún así puede tener valor pedagógico. En conclusión, la aceptabilidad argumental está estrechamente relacionada con estas nociones, ¿verdad? Deducibilidad, contención de información, oposición, pero tiene también cierto grado de libertad respecto a ellas. Puede haber argumentos aceptables que no partan de premisas verdaderas, que no avancen deductivamente, donde no haya contención de información, e incluso donde no haya oposición argumentativa, que sea el motor de la argumentación. Finalmente, para ser aceptable, un argumento puede necesitar prestar atención a algo más que su manejo de la información. ¿Qué relación tiene esto con la inferencia lógica? Es lo mismo. Vean estas mismas conclusiones, pero ahora para la inferencia. También la aceptabilidad inferencial puede estar estrechamente relacionada con estas nociones y asimismo gozar de cierta libertad respecto de ellas. Puede haber inferencias lógicamente aceptables que no partan de premisas verdaderas ni avancen deductivamente. Podemos tener lógicas ampliativas, donde falte contención de información. Podemos tener lógicas no deductivas, e incluso donde no haya oposición argumentativa, porque cuando hacemos una reconstrucción lógica de las matemáticas, no suponemos que alguien piense algo diferente. Finalmente, para ser aceptable, una inferencia puede necesitar prestar atención a algo más que su manejo de la información. Discúlpenme que haya sido tan rápido, pero no quiero dejarlo sin por lo menos una moraleja. Nuestra teoría de la argumentación y nuestra filosofía de la lógica pueden ser tan libres y variadas como los fenómenos que buscamos modelar. No necesitamos hacer simplistas a nuestras teorías para que capturen tanto la simplicidad como la complejidad del fenómeno de la inferencia lógica o de la argumentación entre seres humanos o entre cualquier seres epistémicos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Raimundo. Y pues tenemos 15 minutos todavía, o menos, para poder hacer una ronda de preguntas y respuestas. Perdón, tenía entendido que al 15 para la hora teníamos que terminar. Bueno, entonces supongo que sí, me está confirmando Alejandra que sí, así es. Entonces, ya no habrá tiempo para preguntas ni respuestas ni comentarios, supongo. Entonces, pues bueno, damos por terminada esta mesa. Muchas gracias a todos los ponentes, al doctor Raimundo, al doctor Jesús Jasso, a la maestra María Esperanza y a Jade Rosales por sus increíbles presentaciones. Muy buenas presentaciones y espero que haya sido muy fructífera esta mesa y a todos nos haya enseñado algo. En particular, a mí me enseñó muchísimo. Oye, gracias, muchas César. gracias. Me llamo Jade Castellanos González. Gracias, muchas gracias. Gracias,